Bienvenidos amigos programadores. En el video de hoy vamos a repasar una lista con los lenguajes de programación más interesantes para aprender en el 2020. Los lenguajes han sido agrupados según tres factores principales: su curva de aprendizaje, el estado actual del mercado y por último, cuál es la perspectiva de uso del lenguaje en los próximos años con la intención de que ese conocimiento sea útil por mucho tiempo. Y una aclaración importante antes de comenzar: no encontrarán en esta lista a los lenguajes más maduros y consolidados del mercado del software, porque considero que todos los conocen y probablemente ya sepan al menos uno. Trato de enfocarme en esta lista en lenguajes un poco menos conocidos y en lenguajes que creo que pueden ser importantes y se convertirán en lenguajes dominantes en el futuro. Así que no aparecerán aquí Python, Java, JavaScript ni C++, por ejemplo. Pero empecemos. Swift. Swift es un lenguaje de programación relativamente joven, open source, desarrollado por Apple inicialmente con el objetivo de reemplazar Objective-C como el lenguaje preferido para escribir aplicaciones para iPhone. Sin embargo, con el tiempo, Swift se convirtió en un lenguaje de propósito general y hoy por hoy puede ser utilizado para escribir aplicaciones que corran en prácticamente cualquier dispositivo. Además, Swift ha sido diseñado para funcionar con Objective-C, de forma tal que el código existente en Objective-C puede ser utilizado o importado en aplicaciones Swift. Desde su aparición en 2014, Swift ha experimentado un increíble crecimiento en cuanto a la aceptación y adopción, y hasta podríamos afirmar que ha sido uno de los lenguajes que más rápido ha crecido en la historia. En parte, esto se debe a la intención de Apple de crear un lenguaje que sea simple e intuitivo para atraer sobre todo a principiantes o a personas con menos conocimiento a programar para dispositivos Apple. De hecho, de todos los lenguajes de esta lista, creo que Swift es uno de los más fáciles de aprender y que menor curva de aprendizaje tiene. Es un gran lenguaje para aprender en el 2020. En cuanto al tamaño del mercado, la demanda de programadores Swift crece año tras año y además es uno de los lenguajes mejores pagos del momento. Según Indeed.com, el salario promedio de un programador Swift en Estados Unidos rondó los $124.000 anuales. Por eso es fácil deducir que en un futuro la demanda de programadores en este lenguaje seguirá creciendo, ya que los dispositivos Apple no se irán a ningún lado y muchas empresas buscarán tener presencia en la Apple Store. Rust. Rust no podía faltar en esta lista después de haber sido elegido 4 veces consecutivas como el lenguaje de programación más amado en las encuestas anuales de Stack Overflow desde el año 2016. Rust es un lenguaje de programación desarrollado por Mozilla que fue presentado en sociedad por primera vez en julio del 2010, por lo que es considerado un lenguaje joven y con muchísima proyección. Rust es un lenguaje de programación de sistemas, lo que significa que con Rust se pueden desarrollar desde aplicaciones como las que conocemos, hasta compiladores, sistemas operativos, navegadores web, etc. Lo que hace único a Rust es que es en esencia un lenguaje de bajo nivel que permite tener un gran control sobre el hardware y el acceso a la memoria, ofreciendo a la vez las herramientas y la simplicidad de un lenguaje de alto nivel. Como resultado, es un lenguaje rápido y eficiente, como muchos lenguajes de alto nivel jamás podrían ser, y es a la vez moderno y fácil de leer, a diferencia de C o C++. En cierta forma, Rust busca ocupar el lugar de C++ al cumplir con dos objetivos fundamentales: recuperar la velocidad de C, pero eliminar su complejidad, y solucionar el enorme problema de C++ y todos sus derivados, la seguridad de la memoria. En Rust es virtualmente imposible incurrir en problemas de memoria gracias a su estricto compilador, que se encarga de verificar una por una las variables y los hilos de ejecución utilizados, asegurándose de que todos son estrictamente necesarios y son correctamente utilizados. Cuando el compilador se encuentra con un error, genera mensajes de error muy específicos y hasta propone soluciones. Desde mi punto de vista, Rust claramente se prepara para ser el lenguaje de programación del futuro, especialmente si pensamos en su integración con WebAssembly. En la actualidad, Rust es el lenguaje elegido para desarrollar y desplegar aplicaciones en WebAssembly, que, si no saben lo que es, pronto voy a estar creando una serie de videos para dejarlo bien en claro. Si bien es cierto que hoy por hoy no hay una gran oferta de puestos de trabajo que busquen Rust, por lo cual no lo recomiendo si este es el primer lenguaje que vas a aprender, no tengo dudas de que dentro de los próximos 5 años la demanda de trabajo en Rust crecerá
exponencialmente. Pero además de esto, hay que decir que aprender Rust te hará un mejor programador, en esencia gracias al estricto compilador que nombraba antes. A diferencia de otros lenguajes, en donde muchas veces es posible ser un gran programador sin terminar de entender del todo cómo es que la aplicación interactúa con el hardware, en Rust esto no será posible, porque el compilador te obliga a ser preciso con los espacios de memoria utilizados, pero tampoco espera que sepas cómo hacerlo, sino que te guía y en cierta forma te educa a través de sus útiles mensajes de error y sus sugerencias de soluciones. Navegadores como Firefox, Gecko y el mismísimo Tor han sido parcialmente escritos en Rust, y Google ya ha anunciado que Fuchsia, el nuevo sistema operativo que está actualmente en desarrollo, también ha sido escrito en Rust. Se sabe también que diversos elementos del core de Dropbox han sido escritos en este lenguaje también. Kotlin. Kotlin es un lenguaje multiplataforma que ha sido popularizado principalmente por su extendido uso para el desarrollo de aplicaciones para Android, aunque, según lo indica su documentación oficial, es un lenguaje de propósito general. De hecho, fue inicialmente creado con la Java Virtual Machine en mente, lo que significa que puede ser utilizado en cualquier dispositivo capaz de correr la Java Virtual Machine. Kotlin es desarrollado y mantenido por JetBrains, empresa que lo ideó para convertirse en una mejor versión de Java. Si bien esto es improbable dado que Java es un lenguaje maduro y estable, Kotlin fue creado con esto en mente, lo que significa que cualquier librería o biblioteca de Java funciona perfectamente en Kotlin y viceversa. Java y Kotlin son interoperables. Y no solo esto, Kotlin es un lenguaje moderno, eficaz y conciso. Una funcionalidad implementada en Java puede potencialmente necesitar la mitad de las líneas de código para existir en Kotlin, que es amigable y está mucho más enfocado al desarrollador. No quisiera entrar en detalles muy técnicos en este video, que es tan solo un vistazo general, pero es importante decir que escribir en Kotlin, en cierta forma, mejora la calidad de nuestras aplicaciones, gracias a que la sintaxis de Kotlin elimina muchos de los bugs que podemos introducir en Java, y simplemente quiero citar al más molesto de todos, el Null Pointer Exception. En Kotlin, encontrarse con un error a una referencia nula es mucho más complicado, porque por defecto las variables no pueden ser nulas. La única forma de asignar un valor nulo a una variable es especificándolo en su definición. En términos laborales, según Stack Overflow, en el año 2019, un desarrollador Kotlin percibió un salario más alto que un programador Java, y hubo además un crecimiento en cuanto a las ofertas laborales que requerían de conocer el lenguaje a lo largo del año. Desde que Google lo declaró oficialmente como su lenguaje preferido para el desarrollo de aplicaciones Android el pasado mayo del 2019, se espera que para el 2020 la gran mayoría de los desarrollos de este tipo de aplicaciones haya migrado completamente a Kotlin, lo cual permitirá que la oferta de posiciones y los salarios sigan creciendo. Pero Kotlin no se reduce a Android y al desarrollo de aplicaciones móviles. Como decía al principio, Kotlin es un lenguaje de propósito general que puede ser también utilizado para otro tipo de proyectos, y prueba de esto es lo discutido en la última KotlinConf del 2019, en donde se comenta cómo la comunidad ha comenzado a utilizar el lenguaje en proyectos de ciencia de datos, más conocido como Big Data. No sería sorpresa que a partir de esto las librerías en Kotlin creadas para ser aplicadas a la ciencia de datos se multipliquen en los próximos años. Kotlin tiene además una comunidad muy activa, hay una gran variedad de recursos online para aprenderlo y es sumamente divertido. Go. Go, más conocido como Golang, es un lenguaje de programación open source creado por Google que nace como respuesta a la necesidad de Google de contar con un lenguaje de programación capaz de manejar la programación a gran escala que se practica en la compañía, tanto en términos de líneas de código como en cantidad de ingenieros trabajando en el mismo código a la vez. Además, necesitaban un lenguaje de programación que estuviera a la altura de los problemas modernos de concurrencia y escalabilidad que Google enfrenta en sus enormes aplicaciones. Digamos que, en resumen, Go es un lenguaje que pone especial foco en la simplicidad y claridad del código para que sea simple de leer, combinándolo además con características poderosas que permiten desarrollar grandes y muy sofisticadas aplicaciones. Go, al igual que Rust, es un lenguaje de sistemas, lo que quiere decir que ha sido pensado y diseñado principalmente para escribir soluciones y subsistemas de servidor.
Y si pensamos en que es financiado directamente por Google para resolver problemas específicos que surgieron de la expansión exponencial de la empresa, entonces podemos estar seguros de que ellos son los más interesados en desarrollar un lenguaje rápido, divertido y moderno, con la intención de que sea obviamente aceptado y se consolide a lo largo del tiempo. Algunos detalles técnicos interesantes de Go es que incorpora, por ejemplo, la eliminación del concepto de clases. En su lugar, Go utiliza paquetes y cada uno de estos paquetes puede contener a su vez métodos, pero no hay clases y constructores como estamos acostumbrados, por ejemplo, en lenguajes de programación orientada a objetos. A su vez, Go tampoco soporta herencia. En su lugar, aparece el concepto de objetos embebidos, pero eso lo dejaré para cuando exploremos Go más en profundidad en otros videos. Todos los elementos que Go incluye u omite han sido pensados esencialmente para convertirlo en un lenguaje eficiente en el uso de los recursos y amigable para el desarrollador. Google no es la única empresa utilizando Go en la actualidad. Otras compañías importantes están escribiendo sus aplicaciones en Go, como por ejemplo Uber, Dailymotion, Twitch y hasta Medium, la importante plataforma de publicación online. En términos laborales, Go no tiene la oferta laboral de lenguajes más establecidos como C++, Python o similares, pero es claro que en el futuro esta variable va a seguir creciendo a medida que Go madura y se establece. Igualmente, aprender Go puede resultar bastante beneficioso, ya que, según la encuesta de Stack Overflow del año 2019, Go ha sido la tercera tecnología mejor paga globalmente, solo detrás de F# y Clojure. TypeScript. Imposible no hablar de TypeScript cuando prácticamente todo el mundo en la industria del software está diciendo que este lenguaje va a dominar el mercado del desarrollo web en los próximos 5 años. En esencia, TypeScript es un superset tipado de JavaScript que compila en JavaScript plano. En otras palabras, y para decirlo bien simple, mientras JavaScript nos da libertad absoluta a la hora de definir variables sin saber qué tipo de datos contendrán, TypeScript nos pide que decidamos el tipo de datos a la hora de definir la variable. Esto hace posible que TypeScript nos provea de un validador de sintaxis que, en tiempo de desarrollo, mientras escribimos código, verifique que aquello que estemos desarrollando no produzca un error en tiempo de ejecución. TypeScript surge como una necesidad a partir del crecimiento exponencial de JavaScript de los últimos años, que ha hecho que muchas aplicaciones escritas en ese lenguaje escalen en funcionalidades y líneas de código hasta ser cada vez más difíciles de mantener. TypeScript hace posible, por ejemplo, refactorizar áreas específicas del código con la certeza absoluta de que no vamos a romper otra cosa en el intento, y esto, que parece tan trivial, es imposible de hacer en JavaScript, ya que no hay nada que nos ayude a identificar potenciales bugs antes de la ejecución. TypeScript es de código abierto y al ser un superset de JavaScript, código en TypeScript puede incorporar código en JavaScript y viceversa. Ambos funcionan indistintamente. De hecho, la definición de tipos en TypeScript se da a través de anotaciones opcionales, es decir que cada vez que se declara una variable, uno puede optar por agregar el tipo de datos para usar TypeScript o no agregarlo y mantenerse en el tipado dinámico propio de JavaScript. Es importante aclarar que este lenguaje puede ser utilizado para escribir código JavaScript en el lado del cliente o bien en el lado del servidor con Node.js o Deno, por ejemplo, lo que lo hace todavía más atractivo. TypeScript ha sido creado por Anders Hejlsberg, el arquitecto de software a cargo del lenguaje C# y a su vez creador de Delphi y Turbo Pascal. Desde su presentación en 2012 hasta hoy, más y más desarrolladores han optado por TypeScript, haciéndolo en la actualidad uno de los lenguajes de programación más amados por desarrolladores, solo detrás de Rust y Python, gracias al gran aporte que hace por mantener un código más limpio y escalable. Un dato curioso para quienes estén pensando en el potencial de TypeScript es que Visual Studio Code, el entorno de desarrollo open source más popular de los últimos años, ha sido escrito exclusivamente en este lenguaje. En cuanto a sus oportunidades laborales, basta con hacer una simple búsqueda en la plataforma que utilices para buscar trabajo para comprobar que cada vez son más las empresas que colocan a TypeScript como un conocimiento deseable, por lo cual no es muy arriesgado deducir que pronto se convertirá en un conocimiento indispensable en el mercado de aplicaciones web. C#.
En mi opinión, C# es uno de los mejores lenguajes que se puede aprender en el 2020 en cuanto a sus posibilidades laborales sobre todo. Pero para hablar de C# es necesario hablar de .NET en general. .NET es una plataforma de desarrollo open source creada por Microsoft a través de la cual se puede crear todo tipo de aplicaciones, desde aplicaciones de escritorio hasta aplicaciones móviles, videojuegos, etc., utilizando una amplia gama de lenguajes de programación y editores de código. En otras palabras, .NET es básicamente una combinación de lenguajes de programación y librerías que permiten escribir una aplicación web, una aplicación de escritorio o una aplicación para un Raspberry Pi, por ejemplo, utilizando el mismo lenguaje y el mismo set de APIs. Es decir que para el desarrollador es absolutamente transparente el lugar en donde se va a deployar la aplicación. C# es tan solo uno de los lenguajes soportados por .NET. También está Visual Basic.NET y F#, por ejemplo. En general, hay una concepción equivocada de que C# solo se usa para crear videojuegos en Unity. Y si bien esto es parcialmente cierto, ya que Unity es la plataforma más popular para crear juegos y C# es el lenguaje preferido, una inmensa cantidad de empresas de propósito general elige escribir sus aplicaciones en C#, en parte gracias a la confianza que genera que Microsoft esté detrás del proyecto. En mi experiencia personal puedo confirmar que nunca me han faltado oportunidades de trabajo en C#, aun a pesar de haber buscado en varios y muy distintos países. La realidad es que C# tiene una sintaxis simple y efectiva que hace que el código sea muy fácil de leer y es un lenguaje altamente escalable cuando es bien utilizado, motivo por el cual suele ser elegido para aplicaciones complejas, que se sabe que van a crecer en el tiempo, en complejidad y en líneas de código. Según Microsoft, el 16% del top 100 millones de sitios web usan .NET, por lo cual es posible inferir que muchos de esos sitios han sido construidos en C#. C# es un lenguaje maduro con una gran cantidad de documentación disponible, una comunidad muy activa y una serie de librerías y herramientas que hacen la vida del programador sumamente sencilla. Así que si están muy apurados en conseguir trabajo y quieren asegurarse un lenguaje que se mantendrá vigente por muchos años, definitivamente recomiendo aprender C#, que en mi experiencia ha sido muy fructífero. Scala. Scala nace en el año 2004, principalmente para posicionarse como una alternativa a Java, y lo hace solucionando de manera directa algunas de las mayores críticas de Java. Una de las características más atractivas e interesantes de Scala es que es un lenguaje multiparadigma que combina dos de los paradigmas más interesantes de la actualidad, la programación orientada a objetos y la programación funcional. Ambos paradigmas pueden convivir en Scala en total armonía, lo cual te da la posibilidad, como desarrollador, de experimentar con ambos paradigmas en un solo lenguaje. Scala cuenta, además, con una comunidad muy activa y un ecosistema de librerías y frameworks que lo soportan en constante crecimiento. Pero es también interoperable con Java, y esto quiere decir que Scala corre sobre la Java Virtual Machine y que además puede importar librerías y bibliotecas de Java sin ningún inconveniente. El código generado en Scala es conciso y fácil de leer. Tiene la gran virtud de que el programador puede escribir funcionalidades complejas con pocas líneas de código, con la certeza de que en otros lenguajes, como el mismo Java, esa misma funcionalidad podría llevar hasta el doble de palabras. Gracias a esto, Scala es considerado uno de los lenguajes más fáciles de aprender, ya que tiene una sintaxis sencilla e intuitiva. Y el hecho de que Scala corra sobre la Java Virtual Machine hace que aplicaciones escritas en Scala corran en cualquier dispositivo que soporte la Java Virtual Machine. Pero además de esto, Scala.js es un compilador de Scala que compila a JavaScript, haciendo posible que las aplicaciones corran también sobre cualquier navegador web. Por lo tanto, este lenguaje puede ser utilizado para construir aplicaciones de escritorio, aplicaciones Android o aplicaciones web. Las oportunidades laborales para programadores en Scala se han multiplicado en el último año y su uso se ha extendido incluso a áreas más específicas del desarrollo de software como la ciencia de datos y el machine learning. Grandes empresas están usando Scala o buscando desarrolladores para trabajar en esta tecnología. Entre ellas podemos nombrar LinkedIn, Airbnb, Twitter, Foursquare, Sony, Netflix y muchas otras más. En la encuesta de Stack Overflow del 2019, Scala aparece como el cuarto lenguaje mejor pago del mundo por detrás de Go. Por si estos no fueron motivos suficientes, es necesario agregar que programar en Scala es también muy divertido. SQL.
Dejé SQL para el final porque no se trata de un lenguaje nuevo o de un trend particular de este año, pero personalmente creo que es un conocimiento fundamental para cualquier desarrollador. SQL es un lenguaje de programación pensado y diseñado para interactuar con información almacenada en bases de datos relacionales. A través de este lenguaje podremos agregar, actualizar o eliminar datos, a la vez que crear reportes a partir de la información almacenada, tan simples o complicados como se nos ocurra. Prácticamente todos los sistemas o las aplicaciones del mundo real en las que tendrán que trabajar almacenan información y de una u otra forma necesitarán interactuar con estos datos. Por eso es tan importante conocer este lenguaje, que está vigente desde hace casi 50 años y aún hoy se utiliza ampliamente en la gran mayoría de las aplicaciones. Siempre que exista una base de datos relacional almacenando los datos, SQL será necesario. Podemos pensar en empresas tan grandes e importantes como Twitter, Uber, Airbnb, Dropbox, Netflix y hasta Pinterest, pero son muchas más, casi que todas. En mi experiencia personal no hubo un solo proyecto en el que haya trabajado en el que no haya necesitado SQL. Y si bien es cierto que un desarrollador de front-end potencialmente nunca va a necesitar acceder a una base de datos, estoy convencido de que desconocer un lenguaje tan ampliamente utilizado como SQL lo hará perder oportunidades en el futuro. En esa misma línea, se puede asegurar que SQL está en demanda. La gran mayoría de las ofertas laborales relacionadas al desarrollo de software incluyen la palabra SQL y requieren al menos conocimientos básicos del lenguaje. También hay una gran rama de la industria que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años relacionada a la ciencia de datos o Big Data, que ya nombré antes hablando de Kotlin y Scala. En estos casos, las ofertas laborales buscan esencialmente especialistas en SQL capaces de trabajar con grandes volúmenes de datos. Además, SQL se paga bastante bien. El salario promedio del último año en Estados Unidos para un programador SQL rondó los $90.000 anuales. Y esto es crucial para entender la oportunidad. No muchos desarrolladores conocen SQL a fondo. Muchos nunca han trabajado con una base de datos y la gran mayoría solo ha tenido un acercamiento básico al lenguaje, ejecutando nada más que operaciones simples. Aquellos que estén dispuestos a estudiar el lenguaje a fondo podrán aplicar a posiciones con salarios más altos y pasarán a formar parte de un grupo escaso de desarrolladores con conocimientos acabados en un lenguaje que no todos exploran tan ampliamente. Por eso, si todavía no sabes SQL o sabes muy poco, el 2020 es una gran oportunidad para ponerte al día con eso. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, ya saben, dejen un like, suscríbanse al canal y dejen un comentario. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan conocido algún lenguaje nuevo o que algún interés se haya despertado. Si quieren ahondar más todavía en cualquiera de estos lenguajes, en la descripción dejo links a muy buenos cursos online que pueden seguir hoy mismo. Gracias y hasta la próxima.